Gracias por continuar con nosotros. Los seres humanos acostumbramos a negociar desde el mismo momento en que aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno. Precisamente nos acompañan el día de hoy dos especialistas en esta materia. Repetimos, nos acompaña el señor Igor Cuoto y también Gustavo Velázquez. Vamos a comenzar por definir un poco más el término de negociación, más allá del proceso en el que partes interesadas pues llegan a un mutuo acuerdo, procurando obtener ambos los resultados esperados, ¿no? Que sean, digamos, un resultado que favorezca a los intereses mutuos, ¿no? De dos o más personas. Más allá de este concepto, ¿cómo podrían ustedes definir este proceso? Sí, bueno, los procesos de negociación tienen, vamos a decir, el trasfondo de qué es lo que en definitiva satisface los intereses de las personas. Y un poco más allá también es entender que se consiguen mejores soluciones trabajando en conjunto. Cuando hay conflictos o cuando hay necesidades de alguna de las partes, si yo consigo la colaboración del otro, egoístamente hablando, vamos a llamarlo un egoísmo virtuoso, a mí me va a ir mejor. A mí me conviene que el otro me ayude, ¿no? En determinadas situaciones donde yo quiero alcanzar algo. Entonces, naturalmente, allí entra ese proceso de entender qué es lo que está planteando el otro, cuál es su necesidad y de saber expresar también cuáles son los planteamientos de uno, ¿no? Ahí entra mucho un tema de comunicación, de entenderse ambas partes para ver dónde es que están las diferencias de óptica, ¿no? Muchas veces. Entonces, eso es un paso fundamental, ¿no? Entender que nos necesitamos. A algunos les puede sonar pues muy bonito, etcétera, pero no es solamente eso, es inclusive yendo a qué es lo que a mí me conviene. Y termina siendo como los juegos o los ejercicios de teoría de juegos, ¿no? Se hacen 1000 ejercicios en 1000 situaciones, se han hecho a lo largo de los años desde que ese tema se ha desarrollado y al final es la misma conclusión, ¿no? A mí me va a convenir mucho más conseguir la colaboración del otro. Y en procesos complejos, como los que tenemos en diferentes partes del mundo, hoy en día en Venezuela, eso cada día es más importante, ¿no? Porque son múltiples partes que están involucradas y ese es un concepto de trasfondo que es muy importante entenderlo, ¿no? Hablábamos, Igor, fuera de cámara antes de iniciar el programa, que existen diversos elementos en lo que es el proceso de negociación, 8 si no me equivoco. ¿Cuáles serían? Mira, el modelo de negociación de la Universidad de Harvard es un modelo que universalmente fue adoptado como el modelo madre para, no solamente académicamente hablando, sino para procesos de negociación, para asesorías en procesos de negociación y que se ha implantado en diversos procesos, tanto en África, en Sudáfrica, como en Perú y en Ecuador. Y estos 8 elementos son, en primer lugar, bien lo decía Gustavo hace rato, en primer lugar están los intereses. Es decir, la gente tiene que entender que si vas a sentarte a negociar, tienes que negociar por tus verdaderos intereses. No son las posiciones, no es aquello que tú simplemente dices querer, es lo que subyace a eso, es lo que te motiva a eso. La única manera de satisfacer, entonces ese es el primer elemento, los intereses. El segundo elemento son, entonces, ¿cómo lo podemos satisfacer? A través de las opciones, las propuestas, las cosas concretas que yo voy a poner sobre la mesa de negociación, no solamente para yo poder satisfacer mis necesidades, sino también para satisfacer las necesidades del otro. También ese marco, lo que va a regular los límites, lo que me va a decir qué opciones son viables y qué opciones no son viables, son los criterios objetivos, y allí el tercer elemento. Los criterios objetivos son esos criterios independientes a las partes, son esos criterios que le van a dar legitimidad a lo que se está acordando, lo que dice la ley, usos y costumbres, etc., ¿no? La asesoría y lo que digan terceros actores como expertos. El cuarto elemento entonces es el compromiso, todo eso tiene que traducirse en un compromiso claro y bien diseñado. Las soluciones. Es decir, cómo esas soluciones se están plasmando, esas soluciones negociadas se están plasmando en blanco y negro, de forma tal de que lo que se vaya a ejecutar, lo que se vaya entonces, lo que las partes se comprometan realmente responda al espíritu de lo que se negoció. El otro elemento entonces son las alternativas. Mi acuerdo, mi negociación será eficiente si y solo si el acuerdo es mejor que lo que yo puedo conseguir fuera de la mesa de negociación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No se puede sentarse a negociar si tú no tienes alternativas.
no se puede sentarse a negociar si usted no tiene un plan B. Precisamente, quiero hacer un paréntesis acá porque tenemos entendido que este modelo de negociación, quizás ganar-ganar, surgió a partir de la década de los 70, pero antes el método de negociación era ganar-perder, ¿no? Era yo quiero algo y tú me lo tienes que dar prácticamente. ¿Cómo fue, qué llevó a que eso evolucionara precisamente? Sí, bueno, vamos a decir, los dos estilos siempre han existido, el ganar-perder o el ganar-ganar. Lo que sucede es que justamente para esa época, por los 70, un grupo de investigadores en este tema, encabezados por el profesor Roger Fisher y otros muy importantes, se dedicaron a analizar qué hacían los negociadores que tenían éxito, cómo lo hacían. Abogados, políticos, diplomáticos, comerciantes, qué hacían esas personas que tenían éxito en sus negociaciones. Y encontraron esencialmente dos cosas, y ese tipo de negociaciones eran las ganar-ganar, ¿no? Y encontraron esencialmente dos cosas, ¿no? Dentro de todas esas investigaciones. Una, que en toda negociación en Venezuela, en la China, en España, siempre va a haber unos elementos en común, que son precisamente los que estaba mencionando Igor. Siempre van a estar ahí, de una u otra manera. Y en segundo lugar, que en toda negociación es un proceso, de tal manera que de lo que se trata, esencialmente, es de identificar, se convierte en una herramienta de diagnóstico, es de identificar en determinado proceso cómo se están manifestando o no esos 8 elementos que están presentes siempre en una negociación. Entonces, allí vamos a decir que se le pone nombre y metodología a la ganar-ganar. Y el tema, la diferencia entre una y otra, es que cuando uno hace una y después hace la otra, uno se da cuenta, como te decía al principio, que a uno le va mejor utilizando la de ganar-ganar. No porque el otro le vaya bien, ese es problema de él, sino porque a mí también me va mejor. Es definitivamente quizás un poco más efectivo. Sin duda, bueno, no quiere decir, hay mucha gente que utiliza el ganar-perder y también momentáneamente les puede ir bien, pero cuando se vuelven a encontrar, eso lo puede hacer uno con alguien que uno no va a ver más nunca. Es decir, que una negociación ganar-ganar tiene quizás resultados un poco más perdurables en el tiempo. Sobre todo cuando hay una relación inevitable, ¿no? Cuando yo trabajo contigo todos los días, cuando vivimos en el mismo país, cuando tenemos una relación permanente. Entonces allí el ganar-perder es muy malo porque deterioras la relación, deterioras el contexto y no, al final eso se te devuelve. Igor, los otros elementos de los que nos hablabas. Bueno, quedan 3 nada más. La comunicación y la relación. Una negociación es eficiente si solo si hay una buena comunicación y una buena negociación. El buen resultado de una negociación, lo que va a decir Gustavo, es cuando la relación, cuando se garantiza una relación de largo plazo. Yo siempre le digo a la gente, el problema no es casarse, el problema es mantener el matrimonio, ¿no? Y eso va a depender de la relación, de las emociones, de qué es lo que se está manejando allí, de cómo me siento yo contigo y cómo tú te sientes conmigo. Porque el problema no es solamente llegar a un acuerdo, el problema es qué es lo que vamos a hacer tú y yo para darle vida a ese acuerdo. Y el último elemento es el contexto. El contexto son todos esos actores del entorno que pueden influir positiva o negativamente en la dinámica que se pueda estar generando dentro de la mesa de negociación, y son esos actores los que finalmente pudiesen convertirse en garantes de que lo que se acuerde realmente se cumpla. Entendemos que en grandes procesos de negociación, quienes se sientan en la mesa de diálogo son precisamente los representantes, los líderes de diversos grupos. Pueden ser 2 o más personas, puede ser una negociación entre alguien, una persona, y el representante quizás de una multitud, ¿no? De un grupo bastante extenso. ¿Qué parámetros o qué habilidades debe tener la persona que se sienta a negociar? Escuchar. Esa es la primera habilidad que debe tener. Escuchar con mucha atención. Justamente lo que decía Igor de la comunicación. Y mira, hay muchísimas negociaciones, la mayoría de las negociaciones conflictivas, si uno trata de clasificar por qué son difíciles, es porque una de las partes no escuchó al otro, no entendió al otro, y se enganchan, como se dice
coloquialmente, en posiciones, en puntos de honor. Existe una herramienta muy interesante que se llama la escalera de inferencia, ¿no? Cuando estamos en lo alto de la discusión y estamos en posiciones, en puntos de honor, a veces lo que hay que hacer es empezar a bajar esa escalera y llegar a la base de la escalera y ver cuáles son los datos que uno tomó y que otro tomó, cómo los interpretó, ¿verdad? Y cómo los procesó para llevarlos a la negociación. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema que tenemos en Venezuela hoy en día, ¿no? La famosa palabra la salida, ¿no? ¿Qué entiende uno por la salida y qué entiende otro por la salida, ¿no? Algunos entienden que la salida es el caos y otros plantean que la salida es una salida constitucional, democrática. Entonces, si uno va a la base de entender de dónde salió ese término, qué es lo que nos lleva a la discordia, pues entonces se empieza a poner con claridad en la mesa cuáles son los temas que vamos a discutir. Porque en este caso voy a mi siguiente punto, y es que tiene que ver mucho también con el manejo del lenguaje, ¿no? Que se utiliza en este caso en una mesa de negociaciones, ¿no? En una situación, en el marco de una negociación. ¿Cómo debe ser ese lenguaje? Bueno, mira, nosotros en negociación hay dos. Tú puedes tener una negociación con una agenda positiva o una negociación con una agenda negativa. Una agenda negativa es todo aquello que se quiere evitar, una agenda positiva es todo aquello que se quiere conseguir. Lo primero es que eso hay que negociarlo. ¿Qué tipo de agenda queremos? Lo primero que negociar en la agenda, lo primero que se negocia en la agenda, o dentro de las primeras cosas que tú tienes que negociar en la agenda es, bueno, ¿cuáles son las cosas que se pueden decir? ¿Cuáles son las cosas que no se pueden decir? Es decir, dentro de los tópicos. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos del lenguaje del negociador, el lenguaje del negociador tiene que ser muy proactivo. Como bien decía Gustavo, bueno, es verdad, hay que escuchar, pero me va a tocar el momento de hablar, ¿no? Me va a tocar el momento de comunicarme activamente. Y en ese momento yo tengo que ser muy empático a través de esa escalera de inferencia, es decir, ponerme en los zapatos del otro, realmente ponerme en la situación del otro, poder entender cómo el otro está mirando el mundo y cómo yo lo estoy mirando, para poder tener un lenguaje que me permita a mí construir lazos con el otro. Tengo que tener un lenguaje y mi actitud en la mesa de negociación tiene que ser muy proactiva. Por eso es que si yo como negociador siento que la contraparte tiene un problema de relación conmigo, si yo siento que la contraparte tiene un problema comunicacional conmigo, allí es cuando entonces la invitación es a traer a un facilitador, a un mediador, a un moderador, para que entonces haga que ese proceso de comunicación y relación mejore. Natalie, si tú y yo nos quedamos mal, si la gente que está viendo este programa no siente empatía por lo que estamos aquí hablando, la gente cambia el canal, no nos quiere escuchar más. Mi primer enganche tiene que ser con esa gente. Tú y yo nos tenemos que enganchar relacionalmente. Y si no es así, tenemos que buscar actores que nos ayuden a conectarnos en la relación.